Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda un servidor, Guillermo Carrasco, abogado titular en nuestras oficinas en Tijuana de Abogados Unión. Como muchos de ustedes ya nos conocen, somos un despacho de abogados que nos dedicamos exclusivamente en temas de migración. El día de hoy, como les comentaba, transmito en vivo de nuestra oficina aquí en Tijuana, donde nos pueden llamar al teléfono 622-5442. También tenemos nuestras oficinas en San Diego, California, en el área 619-662-2170. También nos pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, ahora TikTok y en todas las demás redes sociales como Abogados Unión. Para todos ustedes que acostumbran seguirnos y no se quieren perder ninguna de estas transmisiones en vivo, les invitamos a que le den un clic o hagan sonar aquí la campanita para que les lleguen esas notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y estén al corriente o estén al tanto de esas noticias. Ustedes ya saben que al menos una vez en la semana nos comprometemos a hacer estas transmisiones en vivo donde contestamos sus preguntas, las preguntas más frecuentes o también cuando hay noticias importantes, las publicamos. ¿Sí? Entonces, para aquellos que nos sintonizan por primera vez, los invito a que nos escriban en la sección de comentarios un saludo de dónde nos sintonizan el día de hoy y pues también compartan para que le llegue al mayor número de personas posibles. La semana pasada habíamos escogido uno de los temas más recurrentes. Este tema lo hemos platicado y hemos contestado las preguntas más comunes en el tema de perdones. Y pues lamentablemente el tiempo muchas veces no es suficiente o estuvimos viendo después de que la transmisión se estuvo publicando que seguían llegando las preguntas. La semana pasada nos dimos a contestar esas preguntas más comunes acerca de ese famoso perdón o ese castigo. Más que nada las preguntas fueron relacionadas con cuando las personas tenemos un castigo de 10 años o creemos que fueron un castigo de 5 o 10 años y contestamos, pero hay personas que quieren saber primero que nada pues el origen. ¿Qué es ese famoso perdón migratorio? ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuándo tengo que solicitar un perdón? ¿Y cómo solicitarlo? Entonces, vamos a hacer lo posible por contestar esas preguntas que quedaron pendientes, que surgieron a lo largo de esa transmisión y también con el gusto de siempre vamos a contestar las preguntas que ustedes escriban en la sección de comentarios. También, si hay un tema que ustedes estén interesados que no hayamos tocado aún, háganos saber en esta misma sección y con mucho gusto lo vemos en otra de estas transmisiones en vivo. Entonces, como les decía, escogimos las preguntas que ustedes nos mandan y que son, repito, son las preguntas del día al día, las mismas preguntas que ustedes, nuestros clientes, nuestros prospectos, clientes o seguidores hacen cuando vienen a una consulta, cuando llaman o escriben en nuestras redes sociales. Esta no es una de esas preguntas, pero pues vamos empezando por hablar de qué es ese perdón. ¿Ok? Mucha gente dice qué es un perdón o cuál es ese perdón migratorio. Vamos primero platicando del proceso de migración. ¿Cuáles son los requisitos? Sabemos que en un proceso de migración hay varios requisitos. Desde un principio, pues tener una petición por medio de un familiar, una visa disponible, y a lo largo de ese proceso, sea un proceso que se lleva a cabo dentro de Estados Unidos como un ajuste o un proceso consular en nuestro país de origen, va a haber varios requisitos, ¿sí? Comprobantes de solvencia económica, comprobantes de parentesco, examen médico, cita de biométricos, y también en una entrevista muy importante, un oficial va a determinar ese elemento que ellos llaman de admisión, admisibilidad, o si una persona es elegible. Una persona que no cumple con los requisitos, que tiene antecedentes penales o que tiene o ha violado en algún momento una ley de migración o ha cometido una infracción a la ley de migración, es una persona que resulta ser inadmisible. La ley es muy clara, la sección 212 de la ley de migración establece todos los motivos por los cuales alguien va a ser inadmisible, es decir, que no es elegible, que no califica para la visa de migrante. Pero esta misma ley establece los recursos
por los medios de los cuales una persona puede solicitar estos recursos, hacer valer estos recursos, estos procesos administrativos, comúnmente conocido como un perdón, para precisamente dejar de ser considerado como alguien que no califica y poder emigrar. Entonces, prácticamente un perdón, conforme a la práctica, por eso se le ha llamado así, porque es la manera que alguien deja de ser considerado, de ser inadmisible, para entonces poder emigrar, ¿no? Entonces son estos recursos y procedimientos administrativos que muchas veces son casos muy complejos y ahorita vamos a platicar de eso, porque cabe mencionar que un perdón es la última instancia en un proceso de migración, el último recurso que migración nos otorga para poder emigrar a estas personas que tienen algún antecedente o algún motivo por el cual en este momento no estén pudiendo emigrar o no estén calificando para emigrar. Ahora, ¿en qué casos puedo solicitar un perdón? Esta es una pregunta muy general y vamos a hacer lo posible por dar la mayor información posible porque realmente podemos pasar horas enumerando cada antecedente, cada delito o cada sección de la ley, ¿verdad? Pero muy importante mencionar que cada caso es diferente. Entonces a las personas que sabemos que estuvieron en algún momento en Estados Unidos o que tienen algún antecedente, fueron deportados, lo primero que voy a recomendar, y esto me atrevo a decir que lo hace cualquier abogado, es precisamente asesorarse, consultar con un abogado para planear, investigar antes de iniciar un proceso de migración, para asegurar como segundo requisito que vayamos a calificar y que nos den la oportunidad de presentar ese perdón. En tema de migración, lo más común, y es algo de lo que platicamos la semana pasada, personas que han estado viviendo en Estados Unidos sin documentos, que en algún momento lograron entrar al país sin inspección o entraron con alguna visa, puede ser visa de turista, esta visa venció, y personas que decidieron quedarse a vivir en Estados Unidos. La ley de migración establece que personas que viven en Estados Unidos sin documentos, que acumulan presencia ilegal por más de un año, son personas que son inadmisibles. Y estos son de los temas que sí califican o antecedentes que sí califican para un perdón. Normalmente cualquier antecedente de estancia ilegal califica para un perdón. Hay perdones, hay castigos, personas que viven en Estados Unidos por más de un año tienen lo que se conoce como un castigo de 10 años, pero califica para un perdón. Y precisamente el perdón es para no tener que esperar esos 10 años. Pero hay otra ley en el mismo tema que establece que una persona que entra al país, vive por más de un año, sale o es deportado y reingresa al país sin haber sido autorizado, es cuando tiene ese famoso castigo permanente de 10 años. Y lamentablemente en este caso no hay un perdón hasta que no transcurran los 10 años. Y ese castigo empieza a surtir efectos a partir de su última salida. Entonces, prácticamente ese reingreso, las personas que son reincidentes, que los detienen, los deportan y reingresan al país, vuelven a intentar, es cuando tienen ese castigo de 10 años. Entonces, muchas veces sabemos que tienen a su familia en Estados Unidos, pero antes de intentar reingresar al país de una manera, por decirlo, ilegal, les recomendamos primero asesorarse con algún abogado. Antecedentes penales, ¿sí? Hay que comprobar que una persona tiene buen carácter moral al momento de iniciar un proceso de migración. Entonces, hay delitos que son contra la moral, ¿sí? Lesiones, cualquier antecedente penal normalmente pueden calificar para un perdón. Entonces, hay que también asegurarnos de esto, ¿no? Realmente, en los casos, para no alargar más este tema, cada caso es diferente, pero mejor es más fácil o más práctico para no extendernos más mencionar que no va a calificar para un perdón. La ley es muy clara. Los delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas no van a calificar para un perdón. La ley es muy clara desde una reforma de 1996 hacia adelante, en la cual establece que cualquier persona, y vamos a poner atención en esto que les voy a decir, cualquier persona que haya estado involucrada o que la autoridad tenga la sospecha. Muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita haber una convicción. No necesita la persona haber sido declarada culpable de cualquier cargo relacionado con el tráfico de drogas. Es así de estricto y no califica para un perdón, aún tengamos a toda nuestra familia en Estados Unidos, ciudadanos o residentes
cualquier antecedente relacionado con el tráfico de drogas no va a calificar. Hay ciertas excepciones, pero tráfico de drogas no. Muchas personas nos están escribiendo, tienen algún antecedente de posesión. Sí, hay una sola excepción, que si es precisamente una posesión una sola vez, ¿sí?, de marihuana y de uso personal, puede calificar para un perdón. Ahora, les decía yo que en el 96 fue cuando hubo cambios en la ley y penalizaron varios antecedentes. Las personas que cruzan al país queriendo cruzar, haciéndose pasar, declarándose como ciudadano americano directamente, oralmente, verbalmente o con algún documento de ciudadano americano, esto se considera como una declaración falsa de ciudadanía americana. Y este es uno de los antecedentes que hoy en día tampoco califican para un perdón. Muy diferente a una persona que presenta algún documento falso o alguna mica, alguna visa de otra persona. Esto normalmente se considera fraude y sí califica para un perdón. Como pueden ver, insisto, y espero ser claro, que cada caso es diferente, pero la ley es muy clara en lo que va a calificar para estos recursos y lo que no va a calificar. Es muy importante antes de iniciar un caso estar bien asesorados, ¿sí? Siguen llegando los comentarios y ahorita con mucho gusto vamos a escoger vamos a terminar de leer las preguntas que tenemos programadas el día de hoy. Ahora, ¿quién es elegible para un perdón? Ya dijimos, ¿sí?, que las personas que califican para un perdón es porque, número uno, el antecedente que tienen califican para un perdón. Ese es el primer requisito. Que mi antecedente con migración, el delito que haya cometido, califique para un perdón. El segundo requisito es tener un familiar que califique. Y este es únicamente si tengo un cónyuge, si mi cónyuge es ciudadano americano o residente permanente, o mis padres igual, ciudadanos americanos o residentes. Entonces tengo que comprobar que mi papá, mi mamá, mi cónyuge son ciudadanos americanos, son residentes. Lamentablemente, por medio de un hijo no calificamos para un perdón, y por medio de un hermano. Únicamente si tengo cónyuges o padres en Estados Unidos. Y el tercer requisito, que este familiar es la persona afectada por el hecho que yo no pueda calificar para un perdón. ¿Y cómo tenemos que comprobar que le afecta a nuestro familiar? El estándar que pone migración es que hay que comprobar que si no emigramos, o por el hecho que no hemos podido regresar al país o emigrar, causa dificultades extremas, no nomás porque nos extrañen en Estados Unidos, nos van a dar un perdón. Hay que comprobar que nos afecten la salud del ciudadano o el residente, hay una condición médica o se está empeorando y necesitamos que la familia esté en Estados Unidos, con evidencia suficiente. Económicamente nos afecta la división familiar, se están manteniendo dos hogares, las condiciones del país de origen y en Estados Unidos no son las mismas oportunidades, la familia de tenerse que reubicar, si de negarse el caso tuvieran que regresar a vivir, en este caso a México, estarían dejando oportunidades de educación, de empleo, idioma, cultura, religión. ¿Sí? Entonces, todos estos puntos que acabo de mencionar se tienen que comprobar y en carácter de extremo. Repito, dificultades extremas es el estándar que pone migración. Si no llegamos a comprobar que realmente son problemas extremos, severos, esta división familiar, que no califiquemos, no nos van a aprobar el perdón. ¿Sí? Les decía yo que es la última instancia en un proceso de migración, el último recurso que nos dan para poder emigrar. Si no cumplimos con el requisito, lamentablemente el caso va a seguir sin aprobarse. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de requisitos adicionales? Ya mencionamos los casos de dificultades extremas, ¿verdad? Entonces, me piden que lea los comentarios que tenemos aquí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Eduardo Olmedo, busca una asesoría. Claro que sí, con mucho gusto puede llamar a nuestra oficina, diga que vio este video con nosotros el día de hoy y pida la consulta a mitad de precio. Y recuerden también que nosotros seguimos con esa promoción desde el mes pasado que llamamos el Buen Mes, en el cual todos los procesos tendrán un 10% de descuento en honorarios, ¿sí? Muy bien. Manuel Cisneros dice, bueno, mucho de carácter confidencial, ¿sí? Pero habla acerca de una felonía.
Hay que ver cuál es esa felonía. Lamentablemente hay una ley también de migración que establece que una persona que ha sido convicta de alguna felonía puede ser inadmisible. Entonces estos casos muchas veces son confidenciales, entonces los invitamos a que programen una cita. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Rosy Ramírez, ¿cuáles son los requisitos para arreglar por medio de un hermano o un hijo ciudadano americano? ¿Sí? A ver, ¿y cuánto es el tiempo que llevan los trámites? Ok. Y pide la ubicación de nuestra oficina en Tijuana. Muchas gracias, Rosy, por la pregunta, aunque no es un tema relacionado con algún perdón. Definitivamente es mucho más rápido, para migración tiene más prioridad de migrar por medio de un hijo, siempre y cuando su hijo ciudadano americano tenga 21 años, sea mayor de 21 años, puede presentar una petición y el caso va a ser prácticamente inmediato. Los casos de hermanos de los ciudadanos americanos están en una categoría de visas que están sujetos a los límites anuales y por ende hay tiempos de espera y en los casos de México pues lamentablemente los tiempos pueden ser bastante extensos. Muy bien, bueno, pues creo que son muy buenas preguntas, repito, vamos a seguir fuera del aire contestando las preguntas, pero les agradezco mucho su tiempo y como les decía, llevamos ya 15 minutos hablando y todavía quizá haya mucho más preguntas ya personales o individuales. Este es un tema que siempre va a ser de los temas más comunes o lo que queramos saber, ¿no? Entonces ya la semana pasada platicábamos un poco más del perdón, hoy extendimos y hablamos específicamente de qué es ese proceso del perdón y cuáles son los requisitos y qué califica. Entonces, cualquier persona que esté interesada en alguna consulta sabe de antemano que tiene un antecedente por ahí, no estamos muy seguros qué fue lo que pasó. Los invitamos a que llamen a nuestras oficinas. El teléfono aquí en Tijuana, les recuerdo, es el 622-5442. En Estados Unidos es el área 619-662-2170. Nos pueden escribir en nuestros correos electrónicos, en nuestras redes sociales. Digan que vieron este video del día de hoy con un servidor, Guillermo Carrasco. Pidan su consulta 50% de descuento a mitad de precio. Y recuerden, cualquier caso que iniciemos de aquí al 31 de diciembre tendrá un 10% de descuento en cuanto a honorarios. Muchísimas gracias por su tiempo. Los vemos hasta la próxima. Que tengan muy buen día.